Pues esta conversación surgió de una conversación en Facebook, si mal no recuerdo, hace un mes platicábamos del museo y pues eso llevó a que aquí el arquitecto ingeniero me comprometió o nos comprometimos más bien a hacer este evento, esta conversación, por unas inquietudes comunes, ¿no? Hablábamos un poquito de las elecciones y coincidíamos en el asunto de que pues no todo tiene que ver con las elecciones y que pues también hay que hacer otras cosas, ¿no? Y le platiqué de algunas inquietudes que hemos comentado aquí el arquitecto Osuna y yo, entonces pues de esa conversación surgió esta actividad. Lo que vamos a platicarles es, vamos a hablar de números electorales, desde 1953 hasta lo que vimos el pasado mes de junio. Y pues me puse a trabajar unas gráficas para demostrar algunos detalles interesantes y posteriormente a esto el arquitecto va a comentar una iniciativa que estamos queriendo organizar porque consideramos que lo que hace falta es más ciudadanía, ¿no? Y bueno, ahorita lo van a ver, ¿no? Entonces, primero quiero comentar con ustedes que en Baja California, digamos, vivimos un proceso muy similar a lo que sucedió en México durante la segunda mitad del siglo XX, con la hegemonía electoral del PRI, que como sabemos, bueno, es un partido que se concibió desde el poder y es un partido que se concibió para ganar elecciones, en distintas modalidades, vamos a decir así, ¿no? Y en Baja California, pues obviamente no fue la excepción. Una vez que Baja California adquirió el estatus de entidad federativa, pues a partir del 52, digamos que se promovió este asunto en el Congreso Federal. Ya en el 53 tuvimos la primera elección formal de gobernador, alcaldes y Congreso local, que en aquel momento pues era una gobernatura, 4 alcaldías y, si mal no recuerdo, 7 distritos locales, me parece, ¿no? 7 u 8, ¿no? Aquí lo interesante es que los partidos políticos ya tenían existencia en la entidad antes de que Baja California fuera un estado libre y soberano, ¿no? Hay registros, por ejemplo, en Acción Nacional, el primer comité local o municipal data de 1947. Y bueno, pues el PRI, obviamente, con esta estructura nacional que se organizó a partir de lo que fue primero el Partido de la Revolución, el Partido Nacional Revolucionario y luego el Partido de la Revolución Mexicana y luego ya su tercera versión, que es lo que conocemos como el PRI, o vamos a decir así, lo que queda del PRI hoy día, ¿no? Aquí lo interesante también es que con todo y la hegemonía electoral del PRI, pues en la del 53, digamos, pues fue una elección, digamos, que en lo formal se realizó, pero que, digamos, como tema de interés local, pues fue, digamos, no muy visible, ¿no? Ya en algunos libros y en algunas notas o periodísticas de la época ya se hablaba de cuestiones de fraude electoral, etcétera, pero la que me parece que fue la primera elección más bien con un tono más competitivo fue la del 59, donde Salvador Rosas Magallón, abogado de origen nayarita y radicado primero en Mexicali y luego en Tijuana, fue el candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, ¿no? Y bueno, pues como pueden ver, digamos, la presencia de Acción Nacional como el principal partido de oposición en términos electorales, digamos, se vuelve competitiva, aunque porcentualmente, pues digamos, es un 2-1, ¿no? Pero lo interesante es que en estos tempranos años de Baja California como entidad federativa, ya hay un buen grado de interés más bien de participar, ¿no? O sea, la elección se vuelve en ese sentido interesante, ¿no? Reclama Rosas Magallón por aquellos años los periódicos
hablaba Acción Nacional de Fraude, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que el PAN, aunque en el nombre era un partido, pues más bien funcionaba como yo lo veo como una especie de organización no gubernamental, ¿no? Que eran unos cuantos que estaban preocupados por esta cuestión de las elecciones libres, ¿no? De que se contaran bien los votos, etcétera. Pero el contexto de aquellos años en México y en Baja California, la verdad es que pues a muy poca gente le interesaba esta cuestión de las elecciones o ya ni siquiera pensar en cosas tan sofisticadas como el Instituto Nacional Electoral que tenemos hoy día, ¿no? En aquellos años el secretario de Gobierno del Estado era quien encabezaba lo que se llamaba la Comisión Electoral, ¿no? Y pues prácticamente el secretario de Gobierno, digamos en sentido práctico, pues era el que contaba los votos, ¿no? Y pues están estas, vamos a decir, intermitencias, ¿no? Donde lo que vemos aquí primero, pues es un ascenso interesante entre el 56 y el 59, ¿no? De la participación de un voto opositor, vamos a decir, ¿no? Pero luego en la del 65, como digo, quizá esta falta de consolidación o de una estructura partidista en los partidos de oposición, ¿no? Pues la verdad es que hacía muy difícil la participación o que eventualmente un partido de oposición ganara una elección, ¿no? Luego viene la elección de gobernador del 71, ¿no? Si se fijan, la proporción sigue siendo más o menos 2-1, ¿no? El PAN conserva un 20, 25, 30% del porcentaje de los votos, pero tiene un problema, ¿no? La participación es muy intermitente, ¿no? Porque los panistas en aquella época, pues en realidad eran familias, ¿no? Unas cuantas familias, pequeños empresarios, comerciantes, lo que conocemos, digamos, como la clase media, ¿no? Que más o menos, pues estaban educados, tenían cierto acceso a información, ¿no? Y, como digo, pues se enfrentaban a esta maquinaria electoral, ¿no? Que desde el gobierno o desde la autoridad, pues, digamos, estaba muy consolidada, ¿no? En una entrevista, por ejemplo, con el licenciado Jicotenca Leiva Mortera, que recientemente falleció y que fue gobernador de Baja California, me platicaba más o menos lo siguiente, ¿no? Me decía que pues era muy obvio que el PRI podía ganar o dominar las elecciones porque pues a la estructura gubernamental, digamos, ¿no? La estructura de gobierno, ¿no? Presidente de la República, gobernadores, senadores, secretarios de Estado, etcétera, pues había en el partido, digamos, una estructura que era espejo de eso, ¿no? Entonces me decía, ¿no? Por ejemplo, si usted iba a votar, pues muy probablemente el presidente de la casilla era la persona que te había gestionado una beca o un apoyo en un programa de gobierno, etcétera. Entonces, digamos, el nivel de ciudadanía de la época, pues tampoco daba para mucho, ¿no? En el sentido de que la gente o mucha gente no tenía, digamos, esta perspectiva crítica, ¿no? Respecto de las cuestiones políticas o los partidos políticos o las elecciones. En realidad, la gente votaba, ¿no? Y había un dicho en aquella época, más bien en el sentido de que, pues, ¿para qué voy a votar si siempre gana el PRI, ¿no? Es decir, la cultura política mexicana de la época, pues básicamente se resumía en esa frase, ¿no? Donde pues había muy poco interés de participar, aunque la oposición en otros estados del país ya empezaba a ganar algunas alcaldías, por ahí algunas regidurías, etcétera, ¿no? Pero en realidad era muy menor, ¿no? Luego en 83, perdón, luego en 83, esta elección me parece interesante por varias cosas. La primera, porque es la última elección que ganó el Partido Revolucionario Institucional, la última elección de gobernador, con un candidato del PRI, aunque bueno, podríamos, digamos, discutirlo ahorita, ¿no? La del 19, ¿no? Pero en términos formales, la última vez que el PRI ganó una elección de gobernador oficialmente fue en 1983, precisamente con el licenciado Jicotenca Leiva Mortera, que en paz descanse, ¿no? Y bueno, los números que ustedes vieron ahorita en la anterior, esta última, ¿no? La de los 264,000 votos, ¿no? Porcentualmente, esa elección de 83 resultó en esto, ¿no? Es decir, dos partidos que tienen una presencia, digamos, permanente, constante en los procesos electorales y algunos otros partidos pequeños, ¿no? Partidos de izquierda que tienen en realidad una participación pues muy marginal, ¿no? Esta elección
es la primera ocasión donde hay una participación formal y abierta de partidos de izquierda, porque había habido una reforma en el 79, ¿no? Impulsada por el presidente López Portillo, a través de su secretario de Gobernación, para que muchos grupos de izquierda que habían estado, digamos, pues algunos en la guerrilla incluso, ¿no? Ahí medios clandestinos, ¿no? Pues se les dio, digamos, espacio para participar formalmente en los procesos electorales, ¿no? Pero, al menos en el caso de Baja California, digamos, este voto de lo que podríamos denominar voto de izquierda, pues era muy, muy pequeño o muy marginal, ¿no? Bueno, ya vimos este número. Entonces, hay otro asunto interesante, ¿no? Todos, digamos, más o menos podemos conocer o tener cierta referencia de que la elección de 89 pues es la primera elección que resulta en una alternancia, ¿no? En una gubernatura en Baja California, pero el fenómeno era, digamos, novedoso en Baja California porque en 83, en una elección municipal en Ensenada, un señor que se llamaba David Ojeda, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores, ganó, o bueno, oficialmente se le reconoció la victoria en la alcaldía de Ensenada, y luego en 86, pues la historia que conocemos, o que bueno, tenemos la referencia pues de la elección de Ernesto Rufo como alcalde de Ensenada, siendo candidato del PAN, ¿no? Entonces, siempre comento que pues la elección de 89 eclipsa estos dos momentos anteriores, ¿no? Porque bueno, pues una gobernatura, ¿no? Pues llamaba la atención. Ahora, pues nos parece, digamos, lo más normal o lo más común que cualquier partido, el PRI, el PAN, el PRD o cualquier otro, pues más o menos en una participación en un proceso electoral en ciertas condiciones igualitarias para todos, pues puede ganar cualquiera, ¿no? A partir de otras condiciones, ¿no? Operación política, alianzas, etcétera, ¿no? Pero a finales de los 80s, esto es muy novedoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veníamos de décadas donde un solo partido ganaba todas las elecciones, ¿no? Y si bien había oposición, la verdad es que la oposición tenía un papel ahí un poco como de, pues no quiero decir de farsa como tal, pero pues la verdad es que las posibilidades de ganar algo importante, una gobernatura o una senaduría, pues eran prácticamente mínimas, ¿no? Entonces, bueno, este es el resultado de la elección de 89 en la que gana Ernesto Rufo la gobernatura y que oficialmente se reconoce, ¿no? Y bueno, pues hay por ahí muchísimas anécdotas al respecto, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de Luis Donaldo Colosio siendo presidente nacional del PRI, ¿no? Anunciando en televisión que las tendencias en la elección de gobernador de Baja California, pues que no les favorecían, ¿no? Y pues si uno se mete a las notas periodísticas de la época, pues te encuentras que en el PRI de Baja California hay, posterior a la elección, hay un poquito como un movimiento de rebelión, ¿no? Del priismo de Baja California que dice, pues no estamos de acuerdo, ¿no? En que se reconozca este resultado, ¿no? Y pues manifiestan ahí a través de una serie de cartas publicadas en periódicos, ¿no? En algunas entrevistas que dan algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, donde pues dicen, pues no estamos de acuerdo en lo que está diciendo Colosio, ¿no? Y bueno, al final ese proceso, digamos, de inconformidad en el PRI duró como unas 2 o 3 semanas hasta que, digamos, formalmente se reconoció la victoria y el PRI tuvo, curiosamente, en Baja California, que aprender a ser un partido de oposición, ¿no? Era algo que, pues, era inédito para el PRI o era una condición nueva, ¿no? De ser el partido que ganaba todas las elecciones, pues por primera vez en una elección de gobernador y de alcaldías en un mismo estado, tenía que, digamos, reconocer la derrota, ¿no? Entonces, bueno, estos son los números, ¿no? El licenciado Rufo ganó oficialmente con 204,120 votos y la señora Margarita Ortega Villa, que en paz descanse, acumuló 162,941 votos, ¿no? Entonces, ese fue el resultado, ¿no? Y luego viene la elección del 95 en Baja California, que es novedosa por varias cosas, ¿no? Primera, porque es la primera vez que un partido que había sido oposición gobernaba
Y entonces tenía que elegir un candidato a gobernador siendo el partido del gobierno. ¿Sí? Y varias cosas interesantes. Don Héctor Terán, que en paz descanse, por cierto, ganó su elección con más votos que los que había ganado Rufo 6 años antes, ¿no? Entonces, eso se lee, digamos, como para mí, como una ratificación de cierto trabajo político, de gobierno, obviamente, pero también con algo que yo leo ahorita muy parecido a lo que estamos viendo entre 2019 y 2021 en Baja California, que es en los 90s, ¿no? Hay este ánimo en la sociedad de hay que hacer las cosas distintas, ¿no? Es decir, no todas las opciones tienen que ver con el PRI, sino que se le puede ganar al PRI y que es, digamos, lo novedoso de ese momento, ¿no? Donde pues otro partido puede ganar elecciones, ¿no? Y desde mi punto de vista en ese sentido, en Baja California y luego en Chihuahua y luego en Jalisco, ¿no? Esta ola de alternancias, ¿no? Se ve, desde mi punto de vista, es el resultado de una cultura opositora entre los electores, ¿no? Es decir, las cosas pueden ser de otra forma, ¿no? Y pues yo lo leo como cierto espíritu de cambio en la época, ¿no? Entonces, pues ya hay un partido que le puede ganar al PRI, ¿no? Y entonces hay este voto antisistema que se está manifestando en las urnas, ¿no? Entonces, pues si ven, por ejemplo, Rufo ganó con 204,000 votos y don Héctor, pues con 120,000 votos más prácticamente, ¿no? En un periodo de 6 años, que bueno, pues ahí en ese caso también tiene que ver con, digamos, cierto reconocimiento social que también tenía don Héctor, ¿no? Que era, pues, bien visto en todas partes, ¿no? Prácticamente, y era, digamos, fue en cierto sentido para mí un resultado natural, ¿no? Es decir, en otros partidos se le reconocía como alguien serio, alguien de diálogo, ¿no? Con quien se podía conversar, llegar a acuerdos, etcétera, ¿no? Luego vino la elección del 2001, que algo que seguramente están viendo en términos porcentuales es que el PAN y el PRI juntos van a estar captando más del 80% de los votos de todos los procesos electorales. Es decir, Baja California es este laboratorio político donde el bipartidismo es la normalidad, ¿no? En las elecciones, en términos de resultados, eso se puede ver. Y luego hay una cosa interesante, que en las elecciones municipales vamos a empezar a ver este bipartidismo en alternancia, ¿no? Donde gana el PAN, pero también luego el PRI vuelve a ganar, ¿no? En Tijuana, por ejemplo, después de 15 años de gobiernos municipales panistas, en 2004 Jorge Hank gana la elección como candidato del PRI, ¿no? Que ahorita lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Aquí lo interesante es que la del 2001, la elección de gobernador del 2001, es la elección posterior de la elección presidencial del 2000, donde Vicente Fox gana, pero hay una reducción en términos de votos de la elección del 95 a la del 2001. De hecho, esta es la elección donde dos candidatos a gobernador tienen una cantidad de votos muy pequeña, muy reducida, y aquí surge un fenómeno interesante. A partir del 2001, el fenómeno de la abstención alcanza por primera vez el 60%. Ahorita al final les voy a mostrar una gráfica de ese asunto, y se va a volver una condición presente en todos los procesos electorales después de eso, ¿no? Es decir, sí hay un voto opositor, pero la franja de votantes más o menos es la misma, ¿no? Es decir, el número de personas que van a votar más o menos son los mismos, y ahorita al final hay una gráfica que les muestro con eso, ¿no? Y bueno, como decía, va a suceder esta cuestión donde Acción Nacional conserva la gobernatura, ¿no? Gana la elección en varias ocasiones de manera consecutiva, pero en los municipios empieza a haber estas idas y vueltas, ¿no? Es decir, el votante también critica o también señala o comienza a señalar a los gobiernos panistas en las alcaldías, ¿no? Y entonces la gente dice, pues la otra opción es, curiosamente, regresar a votar por el PRI, ¿no? Y el PRI vuelve a ganar elecciones. Entonces, en 2004, por ejemplo, en el caso de
Tijuana y Mexicali. En Tijuana pues terminan 15 años de hegemonía electoral del PAN y en Mexicali 9 años, ¿no? Entonces, a partir de eso, este fenómeno va a estar presente siempre, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Y yo eso se lo atribuyo a esta cuestión que luego está entre las personas de, bueno, ¿qué es lo novedoso ahora? ¿No? Es decir, ¿por quién votamos? ¿No? Porque el PAN pues también empieza a mostrar ciertos vicios gobernando, ¿no? Y comienza a hacerse viejo gobernando, ¿no? Que también esa es una de las explicaciones de los resultados de los últimos años, porque no hay una evolución de las ideas, ¿no? Es decir, el entusiasmo de los 80s y de los 90s, ese entusiasmo comienza a hacerse viejo, ¿no? Porque el votante también comienza a hacerse viejo, ¿no? Comienza a cambiar el perfil del votante. Entonces, el joven que ahorita tiene 20, 25 años, pues de niño vio gobernar al PAN en Baja California, ¿no? Entonces, para él ya no es novedad que gane el PAN o que gobierne el PAN, ¿no? Y tampoco es novedad que gane o no el PRI, ¿sí? Entonces, hay esta cuestión que a veces los partidos pasan por alto de que no entienden o no estudian al votante, ¿no? Entonces, como no estudian al votante, no lo entienden, y como no lo entienden, pues las ideas no cambian, y entonces pues, luego vienen los resultados que vemos en las elecciones, ¿no? Bueno, esta es la elección del 2007, y para mí esta es interesante por varias cosas. Primera, porque los dos partidos grandes, el PAN y el PRI, consolidan estas alianzas, ¿no? Con otros partidos que les permiten acercarse a otros votantes, ¿no? El caso del Partido Encuentro Social, el caso del Partido Nueva Alianza, el caso del Partido de Baja California, ¿no? Y algunas otras opciones que por ahí están apareciendo o desapareciendo en el escenario electoral, pero también vean, por ejemplo, aquí que porcentualmente entre las dos mega alianzas captan el casi 100% del voto, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, no? Estos alineamientos electorales, estas alianzas, reducen las opciones para las personas o para el votante, ¿no? Entonces, pues prácticamente es una boleta de dos, ¿no? Es rojo o es azul, ¿cuál quieres o cuál prefieres, ¿no? Esta, por supuesto, esta elección fue interesante porque por primera vez un candidato panista rebasa los 400,000 votos, o la captación de más de 400,000 votos, pero también es una elección muy competida porque el ingeniero Hank tiene a su favor este factor de lo novedoso, ¿no? Y empieza a criticar, ¿no? Y empieza a decir en su discurso, pues es que ya tienen 18 años en la gobernatura, es hora de un cambio. Entonces, el discurso del cambio le favorece, ¿no? Además, digo, su propia personalidad, ¿no? Excéntrico, ¿no? Muy dicharachero, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto eso lo vuelve simpático, ¿no? Y para algunos, digamos, votantes jóvenes, pues esta cosa de, digamos, esta leyenda negra que lo rodea, ¿no? O estas cuestiones que están en torno a su personalidad, pues para los jóvenes en la época, pues no les parecía un asunto relevante, ¿no? Porque lo que sucediera en los 80s, pues ya para ellos ya no es un referente histórico, ¿no? Ya no está en su memoria histórica, ¿no? Y luego va a suceder la elección del 2013, que ahorita vamos a mostrar la gráfica, que tiene la particularidad de que es la elección donde el margen de victoria entre el ganador y el perdedor es muy pequeño, ¿no? Que ahorita la voy a mostrar, ¿no? Entonces es un 46, un 47 contra un 44, ¿no? El margen de victoria se reduce por primera vez y había en ese momento una alta posibilidad de que el candidato del PRI o la alianza del PRI de Compromiso por Baja California hubiera incluso ganado la elección de gobernador, pero si se fijan, esta, más que ninguna otra, es una elección de una boleta de dos opciones, ¿no? Es decir, los alineamientos entre los partidos, como decía hace un momento, reducen las opciones para los votantes, ¿no? Entonces, pues es azul o es rojo, ¿no? Y demuestra también el pragmatismo de los partidos, ¿no? Para aliarse incluso, por ejemplo, el caso del PAN, con el PRD, que el PRD, digamos, es en el papel, digamos,
es una visión contraria a la que tienen los principios, por ejemplo, del PAN, ¿no? Pero, al final de cuentas, esta elección o estos años ya se demuestra este pragmatismo electoral en los partidos políticos, ¿no? Y bueno, este es el resultado de la votación, que incluso, solo como un dato al pie de página, ¿no? Siempre en todos los procesos electorales generales donde hay una elección de gobernador y alcaldes, siempre el partido que gana la gobernatura gana la alcaldía de Tijuana. Y la del 13, ese fenómeno sucede a la inversa. El PAN gana la gobernatura, pero pierde la alcaldía de Tijuana. Por más o menos 25,000, 30,000 votos, que es la diferencia entre las dos elecciones. Entre el que gana en Tijuana y el que gana la gobernatura, ¿no? Por primera vez desde 1953 sucede eso, ¿no? Y luego viene la elección del 2019, donde vamos a ver varios datos. Por ejemplo, Acción Nacional pierde 230,000 votos con respecto a la elección del 13 y el PRI pierde 350,000 votos con respecto a de la elección del 13. Pero aquí hay un asunto importante. La elección intermedia del 2016, que es la de la renovación de alcaldes y congresos, demuestran los datos que es la primera vez que el PAN y el PRI captan poco más del 50% de los votos emitidos en las urnas, ¿no? Es decir, de traer el 80, 85, 90, 95%, ¿no? en la del 16, esa sumatoria cae a poco más del 50%. Entonces, ahí hay una señal, ¿no? De que pues, el modelo bipartidista electoral de Baja California pues, estaba prácticamente agotado, ¿no? Y lo que vimos en 2019 pues, es resultado de eso, resultado de la elección anterior de un año antes del 2018, la elección federal, resultado también de pues, el desgaste de este modelo bipartidista, del hartazgo de los votantes con los gobiernos locales, ¿no? De la falta o de la ausencia de una evolución de ideas o conceptos o de proyectos de gobierno, ¿no? Que pues caen en crisis, vamos a decirlo así, y entonces, bueno, pues tenemos el resultado de la elección del 2019, donde pues, la alianza de Morena capta el 50% de los votos emitidos en las urnas. Pero los votos siguen manteniéndose. Ajá, ahorita lo vamos a ver. Aquí lo interesante es que, ¿no? Hay una pérdida de votos, como decía ahorita, de estos dos grandes partidos que habían dominado el escenario electoral en Baja California durante décadas, ¿no? Y pues hay una migración de votantes, por un lado, pero también votantes nuevos, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Que vieron gobernar al PRI y al PAN dicen, pues eso ya es viejo, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es lo novedoso, ¿no? ¿O dónde está lo novedoso? ¿O quiénes representan el cambio o la novedad, ¿no? Que también eso es una cosa que valdría, digamos, la pena estudiar con mayor profundidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos de estos 2 años, de esta... desde mi punto de vista, esta elección del 19 era una elección de transición en realidad, ¿no? Porque por la reforma del 2014, para empatar los procesos electorales, pues en realidad 2 años en una gobernatura pues es un periodo muy corto para hacer gran cosa, ¿no? Y lo mismo pues en las alcaldías, ¿no? Digo, vimos en Tijuana, por ejemplo, un alcalde que estuvo prácticamente 1 año y pide licencia y luego entra su suplente por 7 meses y luego regresa, ¿no? Entonces, en realidad eran gobiernos de transición, ¿no? Para una elección de 2021 ya, digamos, normal para elegir un gobernador de 6 años y alcaldes de 3 años, que por cierto van a tener ya la opción de reelegirse, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas, ¿no? La migración de militantes y de operadores políticos, ¿no? de los viejos partidos a esta nueva coalición electoral, ¿no? Por un lado. Las elecciones le siguen importando a muy pocas personas en Baja California, ¿sí? Y pues esta alianza, ¿no? que firmaron el PAN, PRI y PRD no fue lo suficientemente convincente para los votantes, en el sentido de que no explicaron por qué se juntaron ustedes tres, ¿no? O para qué se juntaron ustedes tres, ¿no? Y pues también
que no es nuevo, ¿no? Estos reacomodos de grupos políticos, ¿no? y de operadores políticos, que así como lo vimos en 89, pues lo vimos en 2019, ¿no? Y lo vimos otra vez en 2021. Entonces, lo que estamos viendo, desde mi punto de vista, es el refrendo de una nueva hegemonía en Baja California. Es decir, ya tuvimos una hegemonía con el PRI, una hegemonía con el PAN y muy probablemente una nueva hegemonía con Morena, que va a depender mucho de qué tanto Morena pueda consolidarse como partido político sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, Morena surge en torno a él, ¿no? El gran reto que tiene Morena como partido es consolidarse como un partido político, ¿no? Como una institución que pueda trascender al liderazgo del presidente, ¿no? Entonces ahí habrá que ver cómo resulta eso luego, ¿no? Entonces, bueno, la elección de 2021 que acabamos de ver ahora en junio, creo que presenta varias cosas. Primero, que la presencia del ingeniero Hank es importante para un cierto sector de votantes. En 2007 obtuvo 370,000 votos y en 2021 prácticamente la diferencia son 25,000 votos, ¿no? Siendo el candidato a gobernador de un partido pequeño, ¿no? Es decir, la gente votó por él en 2007 y la gente volvió a votar por él en 2021. Entonces, parece ser que para cierto votante es importante quién es el candidato. Sea un bueno o malo candidato o tenga una buena o mala reputación, ¿no? Sino la gente está buscando liderazgos, ¿no? A lo mejor no entendemos mucho qué tipo de liderazgo buscamos, pero buscamos a alguien que que nos atraiga, que nos sea simpático, que nos caiga bien. A lo mejor no tenemos nociones de muchas cosas, pero quiero que me entretenga, ¿no? Que me sea atractivo, ¿sí? El ingeniero, digamos, cumple con esas características, ¿no? En el sentido de que, pues, dice las cosas como son, ¿no? O lo dice tal cual lo piensa, ¿no? En muchas ocasiones, pero a la gente parece que eso le gusta, ¿no? Digo, del 2007 al 2021, con una mega alianza en el 2007 y luego con un partido pequeño en el 2021, obtener prácticamente el mismo número de votos, pues hay un mensaje ahí, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y el refrendo de Morena con 542,000 votos y la alianza, la alianza va por Baja California con 129,000 votos y otros partidos, el Partido Baja California, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y redes sociales progresistas, que obtienen pues, unas cantidades de votos prácticamente muy mínimas, ¿no? Entonces, no es fácil que un partido político mantenga su registro. ¿Mande? Esa es la primera vez que hay más. Entonces, para mí es importante que haya más de 2 opciones en una boleta electoral, pero depende de qué tipo de opciones estamos hablando, ¿no? Que eso es otra discusión, ¿no? Y les quiero mostrar esta gráfica. La columna en gris es el tamaño del padrón electoral en la elección correspondiente, ¿no? No sé si se alcanza a ver, la primera es la del 83. Y las columnas de colores es una identificación del candidato del PRI en 83, luego los candidatos del PAN entre el 89 y el 2013, y luego los 2 candidatos de Morena. Entonces, vean el tamaño del padrón y vean el número de votos. Esto es solo el candidato ganador, ¿no? de cada elección, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, del 2007 ahora, pues para ganar la gobernatura de Baja California necesitas unos 430,000 votos, cuando menos, ¿no? Pero lo revelador es que hay muchas personas que tenemos posibilidad de votar, pero en realidad votamos muy pocas personas. Y vean esta otra gráfica. ¿Solo gobernador? Ajá, esta es solo la elección de gobernador, ¿no? ¿Qué porcentaje de votos significan los votos obtenidos por el candidato a gobernador de cada elección, el candidato a gobernador ganador de cada elección, frente al padrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eliseo Jicotenca León Mortera ganó con el 35% de los votos o de los votantes potenciales inscritos en el padrón, ¿no? O la señora Marina del Pilar, que acaba de ganar la elección, con el 18.75%
de los votantes potenciales inscritos en el padrón electoral, ¿no? Ernesto Rufo ganó solo con el 25% de los votantes, don Héctor con el 31%, y los que vinieron, pues más o menos con un 20%, si mal no recuerdo que me daba como 18-20%, ¿no? Entonces, tenemos muchos votantes, pero muy poca gente que va a votar. Entonces, eso significa algo también, ¿no? Puede significar que la gente está harta de las elecciones, puede significar que a la gente no le interesa la política, y desde mi punto de vista, eso significa que tenemos un problema no en los procesos electorales, es decir, las elecciones sí suceden y se cuentan los votos y gana el que gana más, el que suma más votos. Creo que el problema está en la formación cívica, ¿no? En el sentido de que consideramos erróneamente que solo la participación política significa o implica tener mi credencial de elector e ir cada 3 años a votar, ¿no? Y la verdad es que la participación política y social puedes tener muchísimas posibilidades, ¿no? Desde apoyar el Museo del Arrecife, por ejemplo, ¿no? Involucrarse, apoyar, participar, organizar a mis vecinos y ir a limpiar el parque del barrio, ¿no? Si vivo en un condominio y está medio feo, pues a lo mejor cada vecino comprar 2 galones y un domingo ponernos a pintar la fachada del edificio, ¿no? Lo que pasa es que nuestra cultura cívica solo está, o solo se nos formó, o deformó más bien, para pensar que la participación social y política es solo ir a votar, ¿no? Y entonces, pues el que gana, que es el responsable de arreglar los problemas, ¿no? Y luego viene la decepción, porque pues los resultados no son los que esperamos y entonces en la siguiente elección vamos y votamos enojados o vamos o refrendamos al que está, ¿no? O no vamos, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, el arquitecto Zuna y yo platicábamos desde hace un año que me hizo el favor de participar como docente en un diplomado que promoví. Digamos, hemos conversado estas coincidencias, ¿no? De que pues no necesariamente todo está en los procesos electorales, ¿no? Es decir, también hay otras cosas que podemos hacer entre un proceso electoral y otro, ¿no? Estar promoviendo estas cosas, en fin, ¿no? Creo que las posibilidades ahí son tan amplias como uno quiera pensarlo o decirlo o hacerlo, ¿no? Marketing político porque el producto ya no es el mismo, tienes que Pues sí, venderlo de manera diferente. también algo hay de eso, ¿no? Y bueno, esta gráfica nos habla del abstencionismo en cada elección de gobernador desde 1983, ¿no? Entonces, la interesante aquí, desde mi punto de vista, es la del 95, ¿no? Donde mucha gente fue a votar, y eso para mí es significado de estas cosas que decía al inicio, ¿no? Como este entusiasmo, ¿no? De cierto voto antisistema, ¿no? De, pues ya les ganamos una vez y les podemos volver a ganar, ¿no? De ciertos resultados de gobierno, vamos a decirlo también así, pero incluso las 2 últimas elecciones, sobre todo la del 19, que fue una elección de alternancia en la gobernatura, donde sale un partido que tuvo 30 años en el poder y entra otro, pues es la elección de más alto abstencionismo, porcentualmente hablando, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, ¿no? No tenemos un problema de procedimiento electoral, ¿no? Hay creo que todos más o menos podemos estar de acuerdo en que hay procesos electorales, se respetan, se cuentan los votos y gana el que suma más votos. Tenemos un problema de formación cívica, de cultura cívica, ¿no? Que erróneamente, como digo, pensamos que solo votar es mi única opción o mi única obligación y pues ya el que gana que se haga responsable de resolver los problemas, como decía hace un momento, ¿no? Y entonces, pues eso pasa por muchas cosas, ¿no? Nulos resultados de gobierno, la falta de evolución de los partidos políticos, ¿no? Y pues que los votantes no se sienten motivados, ¿no? Entonces, a partir de eso, conversando con el arquitecto, hablábamos de, pues a lo mejor sería interesante que nosotros hiciéramos nuestra tarea, ¿no? De empezar a generar cierta plataforma de participación, ¿no? Que hemos denominado por lo pronto Ciudadanos BC, ¿no? A falta de un mejor nombre en términos de marketing político, ¿no? Pero que lo que pretende es hacer estas cosas, ¿no? Involucrarse,
impulsar que la gente se involucre en los asuntos públicos, ¿no? Yo en la UABC he dado una clase que se llama Estructura Socioeconómica de México, a alumnos de primer semestre de universidad, y entonces cuando daba esa clase siempre hacía este ejercicio de la primera sesión, ¿no? ¿Quién conoce aquí lo que es el cabildo? Y entonces de un grupo de 40 chavos de 18 o 20 años, 2 o 3 saben lo que es el cabildo. ¿Quién ha ido a una sesión del cabildo? Ninguno. Entonces, una de las actividades de ese curso es, tienen que ir a una sesión del cabildo, presenciar, escuchar, tomar nota, ¿no? Y entonces, en la siguiente sesión van a platicarme de, pues, qué fue lo que escucharon, ¿no? Entonces, generalmente el resultado era que regresaban a la siguiente sesión, pues, con los ojos así, ¿no? Porque era como, ¿cómo es posible que así tal cual voten, no sé, un endeudamiento por 300 millones de pesos, ¿no? O ¿por qué votaron sobre este asunto de esta manera y no de otra que parecía la más razonable, ¿no? Entonces, los jóvenes empiezan a descubrir esas cosas, ¿no? Y luego la otra actividad era, pues tienes que ir a hacer antesala y solicitar una entrevista con un regidor de la ciudad y que te hable de, pues, qué comisión encabeza y qué es lo que está haciendo, etcétera, ¿no? La mayoría de los regidores siempre accedieron hasta eso, ¿no? Siempre decir que vas de la UABC como que ayuda y abre la puerta, ¿no? Pero también lo mismo, ¿no? Es decir, los jóvenes descubren, ¿no? ¿Quién es el que tiene cierta responsabilidad pública y qué es lo que hace, ¿no? Y por qué votó así en el cabildo y por qué discutieron esto, ¿no? Entonces, son temas que a mí me parecen que son necesarios, ¿no? Baja California durante mucho tiempo fue este laboratorio político en México, ¿no? Y ha dejado de serlo porque, pues, a la gente dejó de interesarle estos temas, ¿no? Que no solo tiene que ver con votar, sino con otras cosas, ¿no? Con involucrarse en otros asuntos, ¿no?